Buenos días, chicos, espero que se encuentren muy bien, que les esté resultando lo más leve posible este periodo de cuarentena bastante particular. Dado que por lo visto va a ser un tiempo que va a ser un poco más prolongado de lo que habíamos calculado, es que mi idea es ir haciéndoles las devoluciones de las guías de preguntas. Vamos a ir de apartes para no hacerlo tan pesado, ¿sí? Y vamos a ir obviamente teniendo estas clases virtuales que les pido que presten atención, que verifiquen lo que ustedes escribieron y corroboren qué es lo que se han equivocado. Yo ya estuve haciendo algunas devoluciones, igualmente habrán visto en sus mails que les estuve respondiendo y les estuve poniendo todo aquello que había que corregir, ¿sí? De todas maneras, este es un trabajo que lleva tiempo y me parece que es la manera más piola para que ustedes tengan una devolución bien clarita y de paso, si tienen alguna duda, pueden ir saldándola de esta manera, ¿sí? Pero me parece que va a ser más provechoso hacerlo de esta manera. Así que vamos a ir teniendo diferentes clases virtuales. En esta oportunidad, la clase de hoy va a tratar acerca de la primera guía de estudios, la primera parte, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran unas consultitas, unas pequeñas preguntas, muy cortitas? Pero yo voy a tratar de ahondar lo máximo posible con mapas e imágenes como para que les quede bien claro. Hubieron algunas guías que estuvieron excelentes, otras que estuvieron regular y otras que hay bastante que corregir, ¿sí? Así que por favor tengan a mano todas las guías de preguntas, todo lo que fueron respondiendo, y con un lapicito ahí al lado van escribiendo lo que hayan puesto mal, ¿sí? Bien, esta primera parte se trató acerca de la Tierra y sus formas y obviamente los temas de orientación y coordenadas geográficas. Bien, les pido que estén listos, papel en mano, lapicera, todo lo necesario, ¿sí? Vamos a avanzar. Bien, la primera pregunta decía cuál es la forma de la Tierra, cuáles son sus características y qué hecho lo reconfirmó a la forma de la Tierra, ¿sí? Acá hubieron algunos errores porque pocos han puesto realmente cuál fue el hecho que reconfirmó la forma de la Tierra. Muchas me hablaron de Aristóteles, me hablaron de los astrónomos de ese momento que miraban y observaban la sombra de la Tierra en la Luna y demás. Sí, esas eran suposiciones, eran suposiciones de lo que ellos veían y de lo que ellos observaban. Otros me pusieron las estrellas siguiendo la Cruz del Sur y demás. Sí, bárbaro, sí, pero esos eran suposiciones. Yo digo que hecho lo reconfirmó, no hubo dudas de que la forma de la Tierra era finalmente una esfera, ¿sí? Bien, ahora bien, también hubieron otros que me pusieron que era una esfera y se quedaron en simplemente que era una esfera. Yo lo que quería que ustedes me ahonden era en sus características, ¿sí? Que es propiamente dicho geoide en realidad, ¿sí? Si bien es una esfera geoide. ¿Qué significa geoide? Que eso tampoco muchos me lo han escrito. Es que está achatada en los polos, ¿sí? Ahí donde les estoy marcando con unos circulitos celestes, esos son los polos, el polo norte y el polo sur, y después está ensanchada en el ecuador, que es ahí donde yo les marco con rojo, ¿sí? En el ecuador lo van a ver que está aún más ensanchadito. Después vamos a entender bien por qué tiene esta forma. Piensen que la Tierra tiene 4.600 millones de años de antigüedad, ¿sí? Y que gira por día 360 grados, es decir, hace un giro completo por cada día que pasa. Imagínense que eso lo repite de una manera incesante durante 4.600 millones de años. Más vale que la Tierra, si bien es una esfera, se va a ir deformando, ¿sí? Porque es como si tuviésemos ropa dentro de un lavarropas, ¿no? Hace una fuerza centrífuga, ¿sí? Constante, o sea que es un movimiento bastante rápido, ¿sí? El que hace la Tierra. Piensen, semejante mole, ¿sí? Como es la Tierra, semejante peso lo mueve 360 grados por día, ¿sí? Es rapidísimo el movimiento que hace la Tierra. Entonces eso hace que obviamente se deforme.
Bien, eso por un lado. Bien, ¿y cuál fue el hecho concreto? Fue el viaje de circunnavegación por el mundo, que quienes lo hicieron, lo hizo el marino portugués al servicio de España, Fernando de Magallanes, y el marino español, Juan Sebastián Elcano, ¿sí? Ellos fueron los dos cabecillas que estuvieron a cargo de esta expedición. ¿Qué significa una expedición de circunnavegación? Significa que dan la vuelta al mundo, ¿sí? Salieron desde España, fíjense ahí en el mapita, salieron desde España en 1519, fíjense cómo cruzan el Atlántico, ¿sí? Siguen las costas de América del Sur, atraviesan América del Sur por el estrecho, el famoso estrecho de Magallanes, que lleva su nombre justamente por Fernando de Magallanes. Fíjense cómo ahí donde está Tierra del Fuego, ¿sí? En América del Sur, y cruza al lado del Pacífico y sigue todo por el Pacífico. Fíjense que aparece del otro lado, porque obviamente estamos hablando que es una esfera, entonces aparece el Pacífico del otro lado. Y fíjense dónde están las Islas Marianas, ¿sí? Y donde después está Filipinas. Ahí en esa zona es donde muere Magallanes, ¿sí? Muere Magallanes y lo va a reemplazar su cargo Elcano, ¿sí? Completa el viaje Elcano, que va a continuar, fíjense, por todo el océano Índico, ¿sí? Cruza este océano y va bordeando las costas de África, ¿sí? Hasta volver justamente al mismo punto desde donde habían partido. Entonces no había ningún tipo de duda de que la Tierra finalmente era redonda, era una esfera, porque si no, no volverían al mismo lugar desde donde habían partido. Bien, hasta ahí estamos, supongo que claros. Cualquier cosita me van a ir consultando, pueden escribirme mensajes a través de la plataforma, ¿sí? Bien, la siguiente pregunta decía que coloquen los puntos cardinales en la siguiente rosa de los vientos, ¿sí? Acá en general no hubo equivocaciones, en general estuvo bien. Lo que sí tengan en cuenta, por favor, es no abreviar, ¿sí? Yo entiendo que muchas veces en internet y en todos lados aparece abreviado, pero yo les puedo asegurar que más de una vez en algún examen encontré cualquier cosa, ¿sí? Cuando lo tienen que escribir, ¿sí? Se equivocan el nordeste con el noroeste, hacen mezclas de nordoeste, hacen cualquier cosa. Entonces les pido por favor, sí, que no abrevien, que lo escriban tal cual, por más que ustedes ya lo sepan que es así. Por favor no abrevien, ¿sí? No me pongan la N, O ni nada de todo eso, ¿sí? Hay alguno que otro que se ha equivocado el oeste con el este, por favor, eso tiene que estar bien sabido, ¿sí? Por favor, porque de ahora en más vamos a estar hablando todo el tiempo del oeste, el este, vamos a hablar de cordilleras, vamos a hablar de ríos, vamos a hablar de un montón de cuestiones que vamos a estar todo el tiempo diciendo los puntos cardinales. Entonces, este es un tema que tiene que estar súper pulido, ¿sí? Por favor, aquellos que no lo recuerden bien, busquen cualquier metodología que a ustedes les sirva para recordarlo, ¿sí? Hay algunos que siguen el no sé, a la inversa, bueno, no sé, hagan lo que ustedes quieran, pero por favor esto tiene que estar bien sabido, ¿sí? Bien, siguiente pregunta decía, ¿cómo? Plantea una situación, ¿no? de Julia y Natalia, que estaban perdidas en el medio del desierto, no tenían brújulas, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo hicieron para finalmente guiarse sin una brújula, ¿no? Entonces ahí en general han respondido todos bien, ¿sí? O en general, alguno que otro no. Algunos han puesto, yo después les aclaro, ¿no? Pero siguiendo la respuesta era siguiendo la trayectoria aparente del Sol, ¿sí? Y acá vale varias aclaraciones. Muchos me han puesto siguiendo el viento, siguiendo las estrellas. A ver, las estrellas imposible porque era de día, ¿sí? Entonces no iban a seguir las estrellas. Segundo, tampoco a través del viento, porque el viento simplemente es desplazamiento de aire de un lado a otro, punto, no tiene nada que ver con los puntos cardinales, ¿sí?
Entonces el viento no tiene nada que ver en este sentido. Pero siguiendo la trayectoria aparente del Sol, ¿por qué? Porque vieron que tenemos la muletilla todos, inclusive yo, de decir, ay, el Sol sale del este y se pone en el oeste, ¿sí? O se esconde en el oeste. En realidad el Sol no hace nada, el Sol se queda fijo, eso tengámoslo en cuenta. Por eso los que nos movemos somos nosotros, que estamos en la Tierra y que gira y rota, como habíamos dicho, 360 grados por día, ¿sí? Entonces por hora estamos girando 15 grados, para que se den una idea, 15 grados. Entonces claramente es la trayectoria aparente que hace el Sol, ¿sí? Pero en realidad no se mueve el Sol. Hay varios que me lo respondieron más o menos de esta manera, así que estaba en general bien. Quienes no, por favor, apúntenselo, ¿sí? Yo acá les hice como una especie de dibujito, como para que se den una idea. La impresión de uno estando en nuestro jardín o estando en nuestra casa es que, claro, sale del este el Sol y se pone, ¿sí? O se esconde en el oeste, en el horizonte y en el oeste. Entonces, efectivamente, Julia y Natalia siguen la trayectoria aparente del Sol y van hacia el occidente, que saben que es el oeste. Entonces, bueno, pero la realidad es que en realidad la Tierra es la que gira, ¿sí? La Tierra es la que gira de oeste a este, es decir, en sentido inverso, ¿sí? Entonces, sería, ven ahí el solcito que está iluminando una cara, obviamente de la Tierra, porque la Tierra, al ser una esfera, no puede iluminar toda a la vez, sino que ilumina solamente una cara. En donde la ilumina es de día y en donde no la ilumina es de noche, ¿sí? Pero fíjense ahí el eje, que aparece como una línea punteada. ¿Ven el eje de rotación? ¿Ven que hay como una flechita? ¿Sí? Esa es la rotación que hace una vez al día, ¿sí? Gira 360 grados sobre su propio eje, ¿bien? Y lo hace de oeste a este, ¿sí? Bueno, básicamente es eso lo que tenían que responder. Para agregarles un poquitito de información, fíjense que ahí hay unos numeritos que yo les puse, son simplemente los horarios. Fíjense que mientras está el Sol iluminando la cara, ¿sí? Por ejemplo, donde está América del Sur, ahí aparece como que son las 12 del mediodía, ¿sí? Las 12 del mediodía. Después, sí, en la medida en que vamos yendo más hacia el este, cada vez obviamente es más tarde en esos lugares, ¿sí? Hasta finalmente llegar hasta las 24 horas en el lado totalmente opuesto, ¿sí? Porque justamente la Tierra se divide en usos horarios, ¿sí? Porque justamente el Sol no ilumina toda la esfera terrestre a la vez, inclusive en lugares relativamente cercanos, como puede ser, por ejemplo, entre Argentina y Brasil, a veces hasta inclusive hay una diferencia de 1 hora entre nosotros, depende del momento del año y demás, pero muchas veces hay una diferencia de 1 hora, y ni que hablar, bueno, con España, Italia y demás. Fíjense que mientras acá serían las 13 horas, vamos a ubicarnos más o menos las 13 horas, ¿sí? En España serían las 18, ¿sí? Aproximadamente. O sea que eso ténganlo en cuenta, que digamos, al ser una esfera, lógicamente no va a iluminar toda la vez, y no es que pasamos de repente del día a la noche, pum, por arte de magia de repente se hace de noche. No, obviamente es un atardecer, y a poquito. Por eso uno ven donde está posicionado el número 17, ven que ahí es la típica imagen de cuando uno ve que el Sol se esconde y se pone, ¿sí? La famosa puesta del Sol, ¿sí? En donde uno lo ve que se pierde directamente en el horizonte, ¿sí? Se termina perdiendo. Así que bueno, eso era más o menos lo que deberían haber respondido. Sigue la trayectoria aparente del Sol y punto, no amerita mucho más, ¿sí? La siguiente nos preguntaba, o teníamos que marcar con cruces, los círculos en la esfera terrestre, ¿sí? Hacía alusión todo a los círculos. Pero ¿por qué hablamos de círculos? ¿Sí? Porque al ser una esfera son círculos, si bien son líneas imaginarias que tienen siguen la superficie terrestre, que al ser una esfera en algún punto se vuelven a encontrar, ¿sí? Entonces, si bien uno lo puede ver en un planiferio y lo puede ver, ven ahí como dice ahí en la imagen, está como si fuese una cuadrícula, parecieran todas líneas, en realidad al ser una esfera todas esas líneas en algún momento se vuelven a juntar, entonces forman círculos,
¿sí? No sé si me explico en este sentido, pero para que vean cómo se refleja todo esto, cómo se transmite en un plano, y fíjense ahora en una esfera, ¿sí? Esta es una imagen de la Tierra vista desde arriba, desde donde está el polo norte. ¿Ven donde dice ahí PS, polo sur, y donde dice PN, que es polo norte, ¿sí? Bueno, donde está el polo norte, fíjense que ahí está el eje, ¿sí? El eje que atraviesa hasta el polo sur, ¿sí? Es el eje de rotación. Y fíjense que con línea amarilla van a ver el meridiano de Greenwich, ¿sí? Y del otro lado, totalmente opuesto, van a ver como una especie de línea, un semicírculo en realidad es, que aparece en color verde. Fíjense, del otro lado justo opuesto. Bueno, esa línea es el antimeridiano de Greenwich, porque está del otro lado, ¿sí? En conjunto, el meridiano de Greenwich con el antimeridiano de Greenwich forman todo un círculo, ¿sí? Son dos semicírculos que se ven como interrumpidos, por decirlo de alguna manera, por eso que ustedes ven ahí que dice polo norte, ¿sí? Bien, ahora, ven ahí el ecuador que está, justamente es el paralelo de Ecuador que está en color rojo, ¿sí? Obviamente el punto de partida va a seguir su trayectoria y va a volver al mismo punto, ¿sí? Bien, por eso son círculos, ¿bien? Ahora, en la siguiente pregunta vamos a andar un poquito más en cuáles son los círculos máximos, mínimos. Acá hubieron algunos errores, ¿sí? Así que, por favor, préstenle mucha atención a la siguiente parte. Bien, la siguiente consigna decía marcar con una cruz las respuestas que eran correctas, ¿sí? Y trataba por sobre todo acerca de los círculos máximos, círculos mínimos, localización de los trópicos, los círculos polares. Bueno, yo en vez de contestarles A, B, C, D, directamente lo que prefiero es explicarles por qué cada respuesta, ¿sí? Hacerlo un poco más ampliado. Bien, vamos a entender primero que los paralelos y los meridianos son líneas imaginarias, ¿sí? Que se van completando sobre la esfera terrestre, ¿sí? Que como bien habíamos dicho son círculos, completan y son círculos. En el caso de los paralelos, fíjense que son líneas que llevan justamente ese nombre porque son paralelos entre sí. Fíjense que el de Ecuador es el más amplio de todos porque es la parte justamente que divide a la mitad la esfera terrestre, la parte más ancha, y en la medida que nos vamos acercando a los polos, es decir, al polo norte y al polo sur, fíjense que se va achicando, ¿sí? El diámetro de esos círculos, ¿sí? Que están paralelos entre sí, por eso el nombre paralelos. Bien, fíjense que el paralelo 0 es el paralelo de Ecuador, es el paralelo de referencia, 0 grados porque es el paralelo 0, así que divide a la mitad la esfera terrestre. En la medida que nos vamos acercando más al polo norte o al polo sur, se va ampliando, va a ser más larga la distancia, por eso es que van a ser 30 grados, 60 grados, hasta llegar a los 90 grados. Los 90 grados es el polo norte o el polo sur respectivamente, ¿sí? Fíjense que yo acá les marco, si estuvieron viendo ángulos ya en matemática, me imagino que sí, fíjense como sobre el 0 marca una parte del ángulo y la otra parte en los 90, ¿sí? Es un ángulo recto al polo norte y otro ángulo recto al polo sur, ¿sí? Se replica en forma de espejo al polo norte o al polo sur, ¿sí? Entonces, por eso son 90 grados. Fíjense que en la medida que va disminuyendo a 60 y demás, el ángulo se va achicando, ¿sí? Bien. En el caso de los meridianos, bueno, perdón, algo que no aclaré del punto anterior, fíjense que el hemisferio, obviamente el ecuador, es la línea que divide a la mitad la esfera terrestre. Todas las líneas de paralelos que van a ver en color azul son las del hemisferio norte, y las que están con líneas rojas es el hemisferio sur, ¿sí? O sea, divide a la esfera terrestre en dos hemisferios el ecuador. Bien. En el caso de los meridianos, ¿sí? Que van de 0 a 180, ¿por qué? Porque en total son 360 grados, ¿sí? Los que tiene la Tierra. Entonces, los meridianos van de 0 a 180 y hay después antimeridianos. O sea, los meridianos son semicírculos más que círculos, ¿sí? De todas maneras, fíjense, como se les voy a marcar, fíjense que está el meridiano de Greenwich,
que es el que aparece en color negro, ¿sí? Y fíjense donde está el polo norte, que es donde está ese punto bien marcado dentro de la esfera, y del otro lado continúa, ese es el antimeridiano, que es el 180, ¿sí? Por 180 digamos, el punto máximo, porque después están los 180 del otro lado, ¿se entiende? Para completar 360, ¿sí? Bien. Fíjense que el meridiano de Greenwich junto con el antimeridiano de Greenwich van a completar, ¿sí? Y van a dividir a la esfera terrestre en dos hemisferios, hemisferio este y hemisferio oeste. Fíjense todos los meridianos que, fíjense con atención, son semicírculos, si ustedes lo ven a cada uno de estos meridianos, que en dónde se reúnen, en dónde es el punto en común en los polos, ¿sí? En los polos, desde ahí se distribuyen los meridianos. Fíjense, son como líneas verticales, por decirlo de alguna manera, por eso no son paralelos, ¿bien? Porque llega un punto en donde se reúnen todos esos semicírculos, ¿bien? Divide el meridiano de Greenwich conjuntamente con el antimeridiano de Greenwich, dividen a la esfera terrestre en hemisferio este y hemisferio oeste. Ahí tenemos los 4 hemisferios. Hasta ahí supongo que vamos bien. Cualquier cosita vayan anotándose las dudas y me las van escribiendo a través del portal de Bautix, ¿sí? Por favor. Bien, y acá concretamente vamos a lo que es la consigna, ¿sí? Círculos máximos y círculos menores o círculos mínimos, ¿sí? Nuevamente, los círculos máximos, recuerden, son aquellos que dividen a la esfera terrestre en dos partes iguales, ¿sí? Que si bien ustedes lo van a ver en el manual, hay concretamente hay tres círculos máximos: el paralelo de Ecuador, el meridiano de Greenwich, y ahí hablo un tercero que es el plano de la eclíptica. Yo no los quiero marear con este último. Prestenle atención sí a los dos círculos máximos, que es importante que para todos quede claro, porque han habido algunas guías de estudio que inclusive estuvo esto incorrecto, así que por favor ahí todos a prestarle atención, ¿sí? Ahí lo que debían poner en esa parte de la consigna es, debían marcar con una cruz el paralelo de Ecuador y meridiano de Greenwich, son los dos círculos máximos, ¿sí? Fíjense que yo ahí en ese dibujito de la esfera terrestre está en color amarillo el meridiano de Greenwich, que es el meridiano cero, y en color rojo el paralelo de Ecuador, ¿sí? Que es el paralelo de referencia, que es 0 grados, ¿sí? Así que por favor, esos son los dos círculos máximos, que fíjense que dividen en dos partes igual. Finalmente se dividen en 4 cuadrantes, que son esos hemisferios famosos a los que siempre venimos haciendo mención, ¿sí? Y después están los círculos menores, que son aquellos que no dividen a la esfera terrestre en dos partes iguales, sino que la dividen en partes desiguales. Por ejemplo, en el caso de los trópicos, fíjense que los trópicos y los círculos polares ambos son paralelos, ¿sí? Son paralelos, que son paralelos justamente, líneas imaginarias paralelas al ecuador, valga la redundancia, ¿sí? En el caso de los trópicos, ambos, tanto el trópico de Cáncer como el trópico de Capricornio, se encuentran a 23 grados. En el caso del trópico de Cáncer, es 23 grados latitud norte, porque está al norte del ecuador, ¿sí? En cambio, el trópico de Capricornio se encuentra a 23 grados latitud sur, ¿sí? Sea como fuere, ahí esa consigna que decía lo de los círculos menores son los trópicos y los círculos polares, ambos, ¿sí? Después estaba el 4C y el 4D, ¿sí? las consignas, ¿sí? Ahí hablaba sobre la geolocalización específica de los trópicos y de los círculos polares. En el caso de los trópicos, ambos trópicos están a 23 grados respecto al ecuador, ¿sí? Y en el caso de los círculos polares, fíjense en esa imagen, esa última imagen satelital del globo terráqueo, fíjense que los círculos polares que están a 66 grados de latitud, ¿sí? Latitud norte es el círculo polar ártico y el círculo polar antártico está a 66 grados latitud sur, ¿sí? Fíjense qué cercano que está al polo norte el círculo polar ártico y el círculo polar antártico, que cercano también al polo sur, ¿sí? ¿Por qué? Porque los polos están a 90 grados, ¿sí? O sea, están a tan solo muy poquitos grados de diferencia, ¿bien? O sea que los círculos polares son casi que un ángulo recto, ¿sí? No llegan a ser ángulo recto, ¿ok? Bueno,
Eso espero que esté bastante más claro, ¿sí? Y no se confundan en cuanto a la cantidad de grados. Bien, y la última consigna, bastante sencillita, ¿sí? Tiene que ver con los sinónimos de los puntos cardinales, ¿sí? ¿Por qué me interesa que sepan esto? Porque muchas veces vamos a ver en el libro o en otros manuales de consulta, vamos a ver diferentes formas de decirle a los puntos cardinales, y yo quiero que ustedes no tengan ningún tipo de duda al respecto. En algún momento inclusive vamos a ver, por ejemplo, diferentes sectores dentro de una cordillera y vamos a estar diciendo cordillera occidental, oriental, o vamos a decir septentrional. Entonces, para que ya este concepto ya lo vayan aceitando, es parte del glosario académico de la materia propiamente dicho, así que esto es parte de los objetivos también de mi materia, que ustedes tengan un poco más de vocabulario geográfico. Bien, entonces los sinónimos básicamente son los siguientes. En el caso del hemisferio norte, cuando queremos decir norte, un sinónimo puede ser septentrional o también puede ser boreal. Tanto es así que no sé si alguno de ustedes conoce lo que son las famosas auroras boreales, ¿sí? Son unos destellos de luz que se ven en el cielo, principalmente en la zona de Noruega, en Canadá, Alaska, es decir, todo lo que es bien cercano al círculo polar ártico, ¿sí? Se le dicen auroras boreales justamente porque están al norte, en el hemisferio norte y casi llegando al polo, ¿bien? Ahora bien, un sinónimo de sur es meridional, ¿sí? O también austral. De hecho, les suena tanto a la palabra austral a ustedes seguramente y a sus padres también, porque obviamente nosotros hablamos, al ser un país que está tan al sur, ¿sí? Hablamos mucho de la palabra esta austral, así que esta les va a sonar un poquitito más conocida a ustedes, ¿sí? A las auroras que se encuentran en el hemisferio sur se le van a llamar justamente auroras australes, así que bueno, esa es otra manera de ustedes ir acordándose de estas palabritas, ¿sí? Así que por favor unan bien con flechas, cerciórense de haber encontrado los sinónimos que correspondan, ¿sí? Y en el caso de Occidente y Oriente es muy sencillo. Esto, si el año pasado estuvieron viendo seguramente en Ciencias Sociales el Imperio Romano, vieron el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente, bueno, así que yo supongo que alguna idea se deben dar, pero igualmente estuve viendo errores, así que por favor también cerciórense de haber escrito bien esto. El sinónimo de oeste es occidental y el sinónimo de este es oriental, ¿sí? Por eso es que a los oriundos de China, de Japón, toda esa región se les llaman orientales, ¿sí? Se le dicen orientales porque están bien al oriente, ¿sí? De la esfera terrestre, y nosotros tenemos, y se dice siempre, es una cultura más occidental, bueno, porque estamos más hacia el oeste y más relacionado con ese sector, ¿sí? Así que básicamente es eso, chicos, no hay mucho más. Sí, les voy a pedir por favor que le presten atención a esta clase, se noten bien todo. Si tuvieran alguna duda, por favor no duden en escribirme a través de la plataforma, ¿sí? Les insisto con esto porque no quiero que tengan dudas, y si hay algún tema que para muchos es dificultoso y todavía no queda claro, lo repetiré una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que quede, así que eso, quédense tranquilos. Pero si no, también véanlo varias veces a este videito porque les va a ayudar muchísimo, ¿sí? Bueno, más que nada eso, cuídense muchísimo, ¿sí? Se vienen momentos un poco más complicados, a estar tranquilos, a estar con la familia, en sus casas. Por favor, cuídense mucho, lo primero es la salud, ¿bien? Y aprovechen estos momentos que están en sus casas para estar en familia, para disfrutar también, estudiar, estar tranquilos, ¿sí? Hacer cosas que uno a veces en la vorágine del día a día uno no puede hacer, y bueno, así que no hay mal que por bien no venga, en ese sentido, quédense tranquilos. Y bueno, y si ustedes van siguiendo las clases virtuales que vamos a ir haciendo,
si van estudiando, si van siguiendo la materia, aunque sea de manera virtual, y van haciendo las guías que les voy a ir mandando, sin lugar a dudas no van a tener inconvenientes y les va a ir bien, y quédense tranquilos en ese sentido, que les va a ir bien. Pero bueno, por favor, eso sí, sigan la materia, revisen a menudo la plataforma, ¿sí? Así que les mando un cariño muy grande y cuídense, ¿sí? Saludos para ustedes y toda su familia.